Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin actualmente. Hacía bastante tiempo que no subía este tipo de contenido y la verdad es que lo echaba bastante de menos. Sé que tal vez es un contenido un poco menos llamativo de lo habitual porque estáis acostumbrado a airdrops, tareas, ganar criptomonedas gratis y todo ese tipo de cosas, pero también es importante saber un poquito cómo va el precio de Bitcoin y sobre todo para ver si podemos hacer algún trade interesante. También quiero añadir varias cosas. Voy a tratar de hacer un pequeño añadir algo al canal y voy a tratar de subir uno o dos vídeos semanales relacionados con las finanzas, ¿vale? Enseñándoos estrategias que aplico yo tanto en el trading, tanto en mis finanzas y cómo consigo poco a poco avanzar dentro del sector de las criptomonedas, porque me parece muy importante implementar esta información dentro de nosotros para poder participar en airdrops, poder hacer este tipo de operaciones, etcétera, ¿vale? Ya que si no partimos de una base sólida, probablemente no sirva de nada este tipo de contenido. Así que vamos, sin más dilación, a este vídeo de Bitcoin. Os voy a explicar un poquito qué va a ocurrir con Bitcoin esta próxima semana según mis datos on-chain. Así que, dentro, vídeo. En familia, delante de mi pantalla tenemos el gráfico de Bitcoin. En concreto tenemos el Bitcoin en un precio de 47.305 dólares, un preciazo hace relativamente poco tiempo, de hecho, en enero, a finales de enero estábamos tocando los 38.000 dólares y a día de hoy estamos ya otra vez de los 47.500, bueno, hemos llegado a los 47.500 y la verdad es que ha sido una auténtica locura, ¿vale? La subida tan exponencial que ha tenido. En 4 horas, en una gráfica de 4 horas, podemos ver cómo estamos con un RSI en sobrecompra de el punto 85. Vemos que la media móvil está aún en los 43.803, esta media móvil es de 50 periodos, ¿vale? Y como podemos ver, ha tenido una subida muy, pero que muy parabólica, ¿vale? Ahora mismo, según mi punto de vista, os voy a compartir un poquito mi predicción y mi proyección, ¿vale? En concreto, nosotros sabemos cómo funciona el mercado. Como sabemos, funciona por impulsos y por retrocesos, ¿vale? Impulso, retroceso, aquí vemos que ha tenido otro retroceso y aquí hemos tenido otro impulso bastante fuerte sin ningún tipo de retroceso. Por lo tanto, es muy probable que veamos un retroceso más pronto que tarde. Entonces, ¿cómo podemos calcular los puntos importantes respecto a Bitcoin para que continúe con esta senda alcista? La manera de calcular estos puntos es básicamente coger el mínimo, el cual produjo el impulso, y ponerlo con el máximo, ¿vale? Aquí vemos que tenemos diferentes puntos interesantes. En concreto tenemos el primero en 45.800, segundo en 45.200 y el tercero en 44.600, que es con el que quiero que nos quedemos hoy, ¿vale? En esta zona. Bien, eso en cuanto a Fibonacci, ¿vale? Entonces hemos marcado esta zona que encajaría también a la perfección con estas zonas de volumen y de rebote que hemos tenido en semanas anteriores. Bien, hasta este punto lo hemos entendido todo guay. Entonces hemos visto que ha tenido una subida del Bitcoin muy exponencial, prácticamente en únicamente 3-4 días, una subida desde los 42.000 dólares hasta los 47.000, añadiendo un 10% de valor a su precio. Y ahora sí nos venimos aquí, que es con Alice, que es la página de Open Interest que yo utilizo y en la cual nos indica si ha habido volumen, cómo lo ha habido, si es de futuro, si es de spot, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión quiero compartiros varios datos interesantes, ¿vale? En concreto voy a abrir aquí la tabla de spot para que también lo podáis ver. Sí es cierto que esta pequeña subida que hemos tenido desde los 42.000 dólares hasta los 47.000 dólares ha sido acompañada tanto en spot como en futuros, ¿vale? No quita una cosa a la otra, pero sí es cierto que hemos tenido una subida de spot desde los 11 billones hasta alcanzar los 12 billones y medio. Es decir, hemos subido en lo que viene a ser un día y medio en lo que viene a ser futuros, en Open Interest, 1,5 billones. Esto quiere decir que el precio puede ser volátil, cuanto menos, y en el momento que se cierren estas operaciones se podría girar el movimiento del alza a ser un movimiento más bajista, ¿vale? Entonces, si nos venimos a una gráfica de 4 horas, lo vemos con mucha más claridad, como vemos aquí esta pequeña caída, para luego coger bastante fuerza. Bien, si nos venimos en una gráfica de 12 horas, lo vamos a ver claro
claramente. De hecho, lo vemos aquí como el movimiento alcista encaja perfectamente con este movimiento que hemos tenido, ¿vale? Entonces, podemos ver que este movimiento está justificado por la parte o por el apartado de futuros, lo cual nos da a entender que es un movimiento que cuando se cierren las operaciones es muy probable que veamos un movimiento contrario con fuerza. ¿Qué os quiero decir con esto? Nosotros cuando abrimos una operación en futuros, lo normal y lo habitual es que nosotros mismos cerremos la operación en un día, 4 días, 5 días, 6 días. Cuando abrimos una operación en futuros no es la idea holdearla, es decir, no tardar más de una semana, 2 semanas en cerrarla, porque las fees te comerán. En este caso, tenemos un Bitcoin bastante jugoso, que ahora mismo en 4 horas aún queda bastante para cerrarse, pero si cierra así es una vela martillo, claramente indicaría fuerza bajista, porque estamos viendo cómo se está chocando con todas estas zonas de liquidez. Y ahora bien, os quiero compartir un indicador el cual os va a encantar, que es este, que es el de Allianz Trading, que únicamente nos muestra las zonas de liquidación que hay dentro del precio de Bitcoin. Como podemos ver, Bitcoin estaba a un precio en torno a 47.300, que justo ha ido a comer toda esta liquidez que había, por eso yo mismo he abierto una operación en short. Para que os hagáis una idea, mi operación en short es un precio medio de 47.300 más o menos y con take profit aquí justo. Vale, yo he abierto este short. Ok, es un short el cual, que es un porcentaje de un 3,5, de un 5%, ¿vale? De profit. Así que ese es el objetivo del short que llevo y está justificado en estas zonas de liquidez. Como podemos ver, aquí hay liquidez en la zona de los $52.000, aún hay mucha liquidez, pero es una liquidez de 5x, ¿vale? Por lo tanto, es bastante complicado que vayamos a buscarla, aunque es posible. ¿Ok? No quiero quitar estas posibilidades. Sí es cierto que ahora de esta subida repentina que hemos subido a los 47.000, sería muy raro acumular otra subida hasta los $52.000, ¿vale? Ahora lo normal es que el precio descanse en torno a los rangos y a los puntos que os he marcado en pantalla con el Fibonacci, ¿vale? 45.200, 45.800 y 44.700, los puntos clave. Entonces, yo personalmente mando a Bitcoin a los $44.700. Sería lo más probable que vería yo dentro del precio. Sí es cierto que os recomiendo siempre operar con stop loss, ya sabéis, todo ese tipo de rollos, gestionar bien el riesgo, Vemos como tenemos aún liquidez en la zona de los 38.000, en la zona de los 41.000, en la zona de los 35.000 y en la zona de los 44.000, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vemos que tenemos aún bastante liquidez pendiente en torno a esas zonas. Por lo tanto, es probable que vayamos a buscarlas más pronto que tarde. De hecho, la liquidez que más se suele ir a buscar primero es la liquidez con menor apalancamiento. Y la liquidez con menor apalancamiento tenemos en 50x una pool de liquidez muy pero que muy jugosa en torno a los $42.000, ¿vale? Entonces, este punto me da a entender a mí que es muy probable que tarde o temprano tengamos un retroceso en Bitcoin. Por eso yo ahora mismo estoy operando el short. Bien, como podemos ver, tenemos una gráfica bastante alcista, movimiento alcista. Ahora viene el retroceso. El RSI nos indica que hemos tenido un movimiento en sobrecompra con bastante fuerza y de hecho si nos venimos a una gráfica de 12 horas vamos a poder ver lo mismo. Automáticamente vemos que tenemos un movimiento demasiado alcista. Sí es cierto que en los próximos días tenemos aquí datos interesantes respecto a la inflación, ¿vale? Que lo tenemos para el 13 de febrero, el día antes de San Valentín los tenemos. Y luego tenemos aquí cómo poco a poco se está generando otra onda alcista dentro de lo que viene a ser Bitcoin. En esta ocasión es, como veis, tenemos aquí la onda alcista, que hemos durado prácticamente desde que tocamos bottom en los $38.000, estamos volviendo a los 47.000, entonces es muy probable que tarde o temprano vayamos viendo cómo el precio de Bitcoin va perdiendo fuelle, ¿vale? Aquí podríamos interpretar una divergencia bastante amplia. Como podéis ver, el precio de Bitcoin se ha ido subiendo poco a poco y progresivamente hasta que tuvimos este retroceso con fuerza, ¿vale? Ahora sí es cierto que desde este retroceso a este y con este impulso no podemos interpretar que estamos en un movimiento alcista hasta que no rompamos el máximo anterior, que estuvo en los $49.000, ¿vale? Bien, después de explicaros esto, quiero mencionaros una cosita más, ¿vale? El precio de Bitcoin se mueve en torno a liquidaciones, en torno a quitar dinero a la gente que está invirtiendo en futuros, ¿vale? De hecho, en estas últimas 4 horas, de hecho me voy a atrever a ponerlo en la última hora, como podemos ver, bueno, sí, no, en largo no, 4 horas mejor. Sí, aquí lo tenemos. Hemos liquidado $30 millones en personas que estaban en short y $5 millones en personas que estaban en long, ¿vale? Entonces, por lo tanto, podemos entender que el 85% de personas ha sido liquidada en short. ¿Por qué? Porque el precio no ha parado de subir. Y esto también nos lo indica este pequeño movimiento que ha habido aquí, que podemos ver que es una vela roja, ya que nada más tocar el precio máximo, el precio de Open Interest ha caído 250.
ha caído 0,25 puntos. Vale, así que me da a mí entender que cuando terminemos de comernos todas las liquidaciones que tiene que haber, es muy probable que el precio de Bitcoin retroceda con fuerza. Así que, básicamente quería mencionaros esto, ¿vale? Hacía mucho tiempo que no traía ningún tipo de análisis, espero que os haya parecido interesante, al menos mi planteamiento, espero que lo respetéis, os leo en los comentarios, ya sabéis que yo únicamente es una opinión más, vosotros tenéis que generar vuestra propia, y básicamente eso es todo, chicos, así que mandaros un fuerte abrazo y un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, y nos vemos. ¡Chao!